Bueno, ahora sí les doy la bienvenida a la jornada de hoy. Vamos a hablar sobre intervención en el aspecto léxico-semántico desde un enfoque neurolingüístico. Para hablar de este aspecto vamos a hablar del vocabulario receptivo, del vocabulario expresivo y también de las relaciones entre las palabras, que son las relaciones semánticas. Después nos vamos a adentrar un poquito en el concepto de cantidad y calidad, o amplitud y profundidad, que tiene que ver un poco con esta filmina inicial: vocabulario y relaciones entre palabras. Bien, para tener en cuenta cómo se va desarrollando el léxico a medida que, digamos, que los niños van creciendo, tenemos que tener en cuenta que pasan por 3 etapas para aprender palabras. La primera, fundamental, es la percepción, es decir, si nosotros tenemos que percibir las palabras para poder asignarles un referente, ¿verdad? Pero por lo general, salvo, por ejemplo, cuando yo tengo un bebé de 11 meses, va a cumplir mañana, y sí estoy capaz mostrándole esto y diciéndole lápiz, o le muestro esto y le digo agua. Pero por lo general es un momento muy cortito y nosotros aprendemos palabras toda nuestra vida. Y no hacemos eso, ¿sí? Nosotros aprendemos palabras porque somos capaces de aislar esas palabras dentro del flujo del habla. Y eso parece una obviedad, pero es muy difícil, sobre todo para los niños que tienen dificultades del lenguaje. Algo importante es que no solo tengo que aislar esa palabra, sino que también tengo que deducir cuál es su referente. Como yo les decía, a mi bebito yo le señalo y le muestro agua, entonces no es tan difícil linkear, conectar que agua significa agua. Pero, nuevamente, si estamos dentro de un flujo de habla, dentro de una oración, una conversación, un discurso, yo tengo que deducir el significado de esa palabra. ¿Cómo lo voy a deducir? Por el contexto lingüístico, ¿sí? O sea, de qué se está hablando, y también por el contexto extralingüístico. ¿Qué pistas tengo del entorno, la prosodia, los gestos, ¿sí? Entonces, esto también es muy importante para nuestros pacientitos con trastornos del lenguaje o con dificultades del lenguaje, porque al menos en un principio, vamos a tener que hacérsela un poco más fácil para que puedan deducir mejor a qué me estoy refiriendo. Y algo fundamental es la memoria, porque yo percibí, yo deduje el significado, pero si yo no puedo tener una representación fonológica estable, un poquito duradera en la memoria de trabajo auditiva, para que pase a dejar huella en la memoria de largo plazo, en la memoria semántica, no voy a poder almacenar esa palabra. Y en el camino inverso, cuando yo quiero decir una palabra, tengo que recuperar fácilmente de la memoria de largo plazo por la memoria de trabajo para poder evocar con facilidad la palabra. Esto nos vamos introduciendo también a un concepto que es el fast mapping, ¿sí? Que básicamente es hacer este proceso de percepción, deducción y memorizar las palabras de forma rápida, ¿sí? Como todos los niños que lo hacen sin dificultades. De desarrollo típico, ¿verdad? Ahora bien, los niños con dificultades de lenguaje van a tener dificultades en el fast mapping, en percibir, deducir y memorizar las palabras. Por lo tanto, van a necesitar muchas más exposiciones a las palabras para poder aprenderlas. Acá yo les puse una diapo de un Power que yo estaba estudiando, que dice el mito de la edad o de grado con respecto al vocabulario. Vieron que nosotros, cuando tomamos un test de vocabulario, está dividido por edades. O sea, bueno, a tal edad se espera tantos ítems correctos, a tal otra se espera tantos ítems correctos. O en tal grado, si es que está medido por curso, ¿no? Pero esto sabemos que es un mito, porque los niños no aprenden el vocabulario basándose en la edad. Cumplí 5 años, entonces tengo que tener todas estas palabras.
No, los niños aprenden palabras basándose en sus experiencias, ¿sí? Entonces, lógicamente, que para intervenir, algo muy importante es trabajar en conjunto con la familia para dotarlos de muchas más experiencias, más exposiciones a la palabra para que puedan hacer este mapeo de palabras y memorizarlas, ¿sí? Entonces, esto es una implicancia directa con la intervención. Aprenden palabras basándose en las experiencias que tienen. Espérenme un segundito. Ahí estoy. Bien, este es una pirámide de niveles de vocabulario que me parece muy interesante para pensar en qué vamos a trabajar con algún paciente, ¿sí? Nos dice el nivel 1, que es el de abajo de todos, el más grande, son las palabras de uso cotidiano, las que se aprenden, digamos, por estar inmersos en estas situaciones. Verbos, sustantivos, adjetivos, que son comunes, ¿sí? Y que por lo general el significado no es ambiguo, sino que es un solo significado para cada palabra. Y como ven, es la mayoría de las palabras. En el nivel 2 tenemos palabras de alta frecuencia, ¿sí? Que ocurren en distintos dominios, pero que se suelen dar en situaciones de lenguaje adulto, como pueden ser una conversación o un lenguaje académico, ¿sí? Estas palabras son muy importantes porque son las que van a ayudar a nuestros niños a comprender lo que leen. Entonces, puede ser un objetivo de tratamiento, palabras de nivel 2. Algunas de ellas pueden tener significados ambiguos. Las palabras del nivel 3 son de dominios específicos. ¿Qué quiere decir? Que son palabras, como ven, son las menos, ¿sí? Son palabras que tienen que ver con algún dominio en particular, muy específico, que tiene que ver con cada individuo, ¿no? Nosotras que somos fonoaudiólogas podemos, palabras de nivel 3 específicas podrían ser laringe, trastorno fonológico, trastorno fonético, apraxia, morfosintaxis, pero para otra persona que no es fonoaudióloga, estas palabras puede que no las conozca o no sepa su significado porque son de dominio específico. Lógicamente que la división entre cada uno de los niveles no es súper clara porque depende de individuo a individuo. Y hay algunas, sobre todo entre el nivel 2 y nivel 3, que pueden ser de lenguaje académico general y otras específicas, pero es como un poco confusa la división. Pero está bueno tener esto en cuenta porque la mayoría de nuestros pacientes lo que vamos a trabajar es vocabulario del nivel 2, ¿sí? Bien, sabemos que para hablar un poquito de cómo se organizan las palabras dentro del léxico mental, sabemos que no solo hay información sobre el significado, o sea, información conceptual del significado de esa etiqueta léxica, sino que también va a haber información sobre qué fonemas componen esa palabra. Si yo sé leer y escribir, también va a haber información sobre la forma ortográfica. Y también va a haber información sobre cuál es la categoría sintáctica, es decir, si es un sustantivo, un adjetivo, un verbo, y la categoría morfológica, qué marcas morfológicas puede recibir. Ahora bien, vamos a volver un poco sobre lo que habíamos hablado: vocabulario receptivo expresivo, relaciones semánticas, es lo que llamamos el aspecto léxico-semántico. Entonces, podemos pensar en la cantidad como el vocabulario expresivo y receptivo, cantidad de palabras que el niño conoce o que nosotros conocemos, es lo que llamamos amplitud, mientras que la calidad es lo que sabemos sobre esa palabra. Y esto, sobre todo, tiene que ver con las redes semánticas que vamos trazando entre las palabras. Y eso es lo que denominamos profundidad. Entonces,
Les pregunto, para no estar hablando también yo sola, ¿qué se les ocurre? ¿Qué pruebas podemos tomar para evaluar cantidad o amplitud y qué pruebas podemos tomar para evaluar profundidad? Si quieren escribir en el chat. Bien, Adri pone cantidad one word, exacto. Cualquier tipo de prueba que evalúe justamente nivel de vocabulario, el one word, el Peabody, el Gardner. Bien. ¿Y profundidad cómo evaluarían? O sea, ¿qué es lo que sabe de las palabras y las relaciones semánticas entre estas palabras? Mariana pone el PLS. El PLS tiene un montón de ítems que se corresponden con distintos aspectos del lenguaje, pero no específicamente sobre vocabulario. Bien, vuelvo a repetir esto de amplitud y profundidad. Amplitud, cantidad de palabras que conocemos, ¿sí? Mientras que profundidad es qué sabemos de esas palabras, ¿sí? Y qué relaciones semánticas establecemos. Bien, Gloria pone relaciones semánticas del self, puede ser. Específicamente, ¿qué pruebas del self preschool o del self 5 pueden evaluar profundidad? Piensen en pruebas que evalúen la profundidad, ¿no? ¿Qué sabemos de las palabras y cómo se relacionan estas palabras? Hay dos pruebas específicas para evaluar profundidad. Bueno, acá están poniendo un montón, pero que específicamente evalúen profundidad. Piensen en qué pruebas evalúan relaciones entre palabras. Se le pide al niño, al evaluado, que relacione palabras. Perdón, no me acuerdo muy bien los nombres, todo lo que tenga que ver con las relaciones semánticas, porque hay pruebas específicas, no me acuerdo. Ok, acá sí puso justamente la que yo estaba pensando, clases de palabras receptivo y expresivo, o en el CEL 5 la que se llama palabras relacionadas. Acá pasa que no se acuerdan el nombre, ok. Bien, en la prueba de clases de palabras o palabras relacionadas en el CEL 5, lo que se le pide al niño, se le dan 4 palabras o 4 dibujos y tiene que relacionar de forma taxonómica o temática. Ahora vamos a ver de qué se trata eso. Pero ahí estamos evaluando profundidad. ¿Cuál es la relación que él establece entre palabras? Y otra de las pruebas del CEL 5 que evalúa profundidad es definición de palabras, que es lo que sabe el niño sobre las palabras, sobre su definición, su uso, ejemplos. Entonces, cantidad o amplitud, cantidad de palabras que conocemos, ¿sí? One Word, Peabody, todas las pruebas que evalúen nivel de vocabulario habituales, ¿no? Calidad es la profundidad, cuánto yo sé sobre esas palabras y cómo lo relaciono con otras. Por lo general, no sé si les ha pasado, a mí sí, los niños que tienen dificultades en el lenguaje, trastornos del desarrollo del lenguaje, por lo general le tomamos un one word y suele dar bien, o en el rango, capaz en el límite, pero tomamos palabras relacionadas o clases de palabras y da mal, ¿sí? Obviamente que depende el aspecto que esté afectado. Recordemos que el trastorno del desarrollo del lenguaje es muy heterogéneo. Pero puede pasar que a veces la cantidad da bien, la amplitud de vocabulario es adecuada, pero no la profundidad. Y esta disociación también se basa en se apoya en su valor diferencial a la hora de la lectoescritura. Porque
no sé si se acuerdan las que hicieron el curso de lectoescritura, uno de los predictores, ¿sí?, del éxito posterior en adquirir la lectoescritura era el nivel de vocabulario. Ahora, para comprender, para la comprensión lectora, yo necesito profundidad, necesito saber qué significan específicamente esas palabras y cómo se relacionan unas con otras. Ahora sí se entendió como la distinción entre estos dos conceptos, amplitud y profundidad. Pónganme si sí o si no, volvemos a repetir. Bien, ok. Entonces acuérdense cómo, pónganse abajo, cómo vamos a evaluar cada uno de estos dos aspectos. Bien, entonces, profundidad de vocabulario, lo que yo sé sobre cada una de las palabras y cómo las voy relacionando con otras en redes, ¿sí? Las palabras se encuentran en el léxico mental conectadas por relaciones de distintos tipos. Por cercanía semántica, si yo les digo, bueno, díganme todos los animales, ustedes van a activar y van a poder decir todos los animales que conocen, eso es una cercanía semántica, o por cercanía fonológica, que, digamos, están organizados también, se pueden activar. Si yo les digo, díganme todas las palabras que comiencen con M, no sé, todas las palabras que empiecen con mar, ¿sí? Pero también pueden estar conectadas por uniones de inferencia que con mucha frecuencia son muy individualizadas. Entonces, si por ejemplo, a ver alguna de las que veo acá. Graciela, ¿tenés el micrófono? Bien, pensá, si yo te digo vacaciones, ¿en qué pensás? Decime una palabra. Playa. Playa, ok. Flavia, que acá también la veo. Flavia Moset, ¿tenés el micrófono? Yo sé que vos me vas a decir otra cosa. Ahí está, a ver. Si te digo vacaciones, ¿qué me vas a decir? Descanso. Ok, bien. Cada una, pensé que me ibas a decir montaña, Ah, porque tenías que decir, vos sos de Córdoba, ¿o no? no, Ah, entonces me confundí con otra no, chica. sí, no, soy de acá. Ah, ok, me confundí con otra Flavia. Entonces, ven que, o sea, cada uno conecta, ¿sí?, distintas palabras de acuerdo a sus experiencias personales. Pero por lo general, lo que hoy nos vamos a basar es en la cercanía semántica. Bien, el aumento de profundidad de vocabulario se puede considerar como una mayor diferenciación semántica y una reorganización de las redes semánticas a medida que se añaden nuevas palabras. Cuando nosotros estemos trabajando con nuestros pacientes, vamos a añadir palabras a esa red, ¿sí? Y cuanto más rica sea esa red, van a haber más conexiones entre palabras y también va a ser más fácilmente recuperable a la hora de evocarlas, ¿sí? Bien, las relaciones semánticas pueden ser de dos tipos, taxonómicas o temáticas. Las relaciones taxonómicas van a vincular conceptos de una misma categoría semántica y están organizadas de manera jerárquica, ya sea superordinada, es decir, yo digo banana y la superordinación sería comida, subordinadas al revés, frutas, si digo comida, frutas está subordinado a comida, y coordinadas están en el mismo eje, banana, manzana, ¿sí? Estos elementos que componen la misma categoría taxonómica tienen propiedades perceptivas y no perceptivas similares, por eso es que están dentro de una misma categoría. ¿Y por qué son importantes? Porque nos permiten, a través de procesos inferenciales, anticipar qué propiedades van a tener los elementos que se incluyan en esta categoría. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, la palabra pitaya, ¿ustedes saben qué significa? La fruta. Ok, es una fruta, bien. Tengo que cambiar de palabra, porque antes, al principio, todos me decían que no conocían qué significaba,
y hace poco hice un curso para Costa Rica, y en Costa Rica es una fruta tropical, así que me la reconocían, pero para las que no conocían la palabra pitaya, si yo les digo, o Julieta dice, es una fruta, ustedes van a inferir más o menos de qué se trata y ya lo van a organizar en su léxico mental, ¿sí? Entonces es súper importante organizar las palabras en relaciones taxonómicas. Ahora bien, las relaciones temáticas son definidas como relaciones complementarias entre objetos, no son de la misma categoría, de la misma clase de palabras, pero sí se encuentran en un mismo tiempo y espacio. Son relaciones contextuales entre objetos que no son del mismo tipo, pero se encuentran en un mismo espacio. Por ejemplo, heladera y gaseosa. Uno pertenece a bebidas, el otro a electrodomésticos, pero se encuentran en el mismo tema, que pues, es la cocina, ¿sí? Y también nos permite organizar contextualmente la experiencia y establecer predicciones frente a situaciones futuras. Yo acá les puse 2 estudios que después les voy a compartir, que son muy interesantes. Uno es de acá de Argentina, de Leticia Vivas y Ana García Coni, que son del CONICET y de la Universidad de Mar del Plata del 2013. En este estudio lo que ellas quisieron ver es hacer una revisión sobre si hay un pasaje o sobre qué relaciones ponderan los primeros años de vida, si las temáticas o las taxonómicas. La realidad es que hay algunos estudios que dicen que primero los niños son capaces de relacionar las palabras de forma temática y después hay un giro hacia la organización taxonómica, pero la realidad es que resulta bastante complejo establecer esto porque tiene que ver mucho con el tipo de instrucción que se da en la tarea. Entonces, si yo les digo, a ver, acá me preparé. Tenemos acá un bebé, ¿verdad? Y les digo, ¿con cuál va mejor? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Con la cuna o con el jabón? Con la cuna. Con la cuna. Bien. ¿Qué tipo de relación yo les pedí que hagan? Si les dije con cuál va mejor. Contextual. Contextual, temática, exacto. Ahora bien, si yo les digo, a ver, espérenme. Bueno, vamos a poner estas. Tenemos un baldecito, ¿sí? Y les digo, ¿cuál es de la misma clase? ¿O del mismo tipo que? Pelota y balde. Pelota y balde. ¿Y acá qué tipo de relación establecimos? A ver qué pusieron en el chat. Taxonómica, exacto. Pero por mi instrucción, porque esta también podría ser una temática. Sí, yo la tomé como temática. Exacto. Bueno, esto mismo pasa cuando se ha revisado si primero había una preponderancia en el desarrollo de temáticas o de taxonómicas. La instrucción depende y guía cuál es la relación que vamos a activar, ¿sí? Y lo que suele pasar muchas veces es que en los estímulos que se dan es en donde también está, digamos, la dificultad de establecer de distinguir si es temática o taxonómica, porque pueden ser que sean elementos de la playa o juguetes, ¿sí? Entonces, es bastante controversial si hay primero unas u otras. Lo que sabemos es que los niños pueden agrupar, ya sea de forma temática o taxonómica, a partir de los 4 años, correctamente. En cuanto a dónde están las bases neuroanatómicas, también es bastante controversial por las mismas dificultades metodológicas de qué fue el tipo de instrucción, cuáles fueron los estímulos que se dieron, etc. Pero lo que dice este estudio es que una hipótesis podría ser que las relaciones taxonómicas se encuentren en lóbulos temporales anteriores
mientras que las temáticas en lóbulos en corteza temporal parietal. ¿Por qué es importante esto? Porque nos da la pauta de que el sistema de memoria semántica está justamente dividido o disociado entre relaciones taxonómicas y temáticas. Acá yo puse un ejemplo para que se den cuenta. Preguntaba acá una colega que dé un poco más de ejemplos, yo creo que esto va a ilustrar un poco más. Este tipo de actividad, ¿sí? Donde pedimos, acá tenemos una remera, un pantalón, ¿qué ponemos acá? ¿La guitarra o la camisa? ¿Qué tipo de relación estamos buscando? Si quieren, pónganme en el chat. Para mí es taxonómica. Taxonómica. Exacto. Le estamos pidiendo al paciente que complete esto con la categoría semántica. ¿Cuál es la categoría semántica? Ropas. ¿Sí? Entonces, cuando estemos trabajando con categorías semánticas, ropa, frutas, trabajos, animales, etc., estamos trabajando relaciones taxonómicas. Ahora bien, si yo le digo a mi paciente, uy, esperen que se me fue, ahí está. Si yo le digo a mi paciente, bueno, mira, acá tenemos la habitación, ¿qué vamos a poner en la habitación? ¿El papel higiénico o la cama? ¿Qué estamos buscando ahí? ¿Una relación taxonómica o temática? Temática. Temática. ¿Por qué? Porque dentro de la habitación, ¿sí?, hay distintos objetos que no son de la misma categoría taxonómica, de la misma categoría semántica. Sin embargo, están dentro del mismo tema, que es la habitación. ¿Sí? Entonces, acá estamos buscando que complete una relación temática. Bien. Bueno, ya vimos un poquito de marco teórico, vamos a ver qué dificultades tienen nuestros pacientes con trastorno del desarrollo del lenguaje y después vamos a ir a la evaluación, cómo evaluamos rápidamente, y a la intervención. Bien, en la comprensión, por supuesto que va a haber dificultad en la decodificación, en la comprensión de las distintas unidades en las que el sistema semántico está implicado, no solo a nivel de palabras, sino también oraciones y discurso. Y sabemos que hay muchas investigaciones acerca de que los niños con TDL tienen limitaciones de procesamiento temporal y dificultades de memoria, de trabajo auditiva. Estos aspectos del habla son fácilmente manipulables y van a influir en diversos niveles del procesamiento lingüístico y por lo tanto van a tener impacto sobre la comprensión y percepción del lenguaje. Entonces, ¿cómo ayudamos a los niños que sospechamos que tienen dificultades de memoria de trabajo? Bueno, manipulando nuestra habla, hablando un poco más lento, haciendo énfasis, mostrando para que haya apoyo visual, etc. Vamos a ver después, más adelante, más pautas, pero lo más importante es que sepamos por qué damos esas pautas, porque ayudarían al procesamiento lingüístico, ¿sí? Bien, en cuanto a la expresión, pueden haber errores al expresar palabras, en la frase o discurso, en todos los niveles que el sistema semántico está implicado. Hay una lenta emergencia de palabras funcionales, acuérdense que las palabras funcionales eran esas palabras chiquititas, ¿sí?, como los artículos, las preposiciones, y es importante tener en cuenta que el uso de la morfología verbal va a depender del tamaño del léxico verbal, ¿sí? Entonces, el aspecto semántico o léxico semántico va a estar muy implicado con el morfosintáctico, ¿sí? El vocabulario pobre, o sea, si bien dijimos que la mayoría de nuestros pacientes pueden llegar a tener una cantidad de vocabulario adecuada, pero no la profundidad, pero hay algunos que sí tienen bajo el nivel de vocabulario, y esto, ¿por qué podría ser? Por dificultades en la memoria de trabajo. Acuérdense que si no podemos tener una representación fonológica estable en la memoria de trabajo, no voy a poder almacenarla, entonces no voy a poder aprender palabras, ¿sí? Por lo general, una medida indirecta de la memoria de trabajo auditiva es la repetición de pseudopalabras, ¿sí?
Hay varios test que miden esto, o Aguado es uno de ellos, que tiene una prueba de repetición de pseudopalabras, y nos diría cómo está la memoria de trabajo. Acá yo puse, en función de esta correlación estaríamos ante un gran recurso terapéutico que facilitaría el aprendizaje de vocabulario, que puede ser mejorar la memoria de trabajo auditiva, ¿sí? Después igual vamos a ver otras estrategias más específicas, pero mejorar la memoria de trabajo también es una estrategia. Como ya dijimos, nuestros pacientes con TDL van a tener dificultades en el fast mapping, en poder percibir, deducir y memorizar rápidamente las palabras, van a necesitar mucha más tasa de exposición a esas palabras. Van a tener también dificultad para recuperar palabras, lo que se llaman los trastornos de evocación. Porque, como les había adelantado hace un ratito, para poder encontrar rápidamente una palabra, tiene que estar almacenada en la memoria y fácilmente accesible. Y tiene que ver mucho con la red semántica de asociaciones entre palabras que tenga cada paciente. Si por lo general estas dificultades de evocación se relacionan con una red semántica con pobres asociaciones. Y estas dificultades en la evocación pueden manifestarse con latencias, pausas, repeticiones, circunloquios, términos indefinidos, etc. Bien, esto ya lo pensamos, ¿no? ¿Cómo podemos ver o sospechar acerca de las representaciones, la red semántica? Ya dijimos que podemos tomar palabras relacionadas o clases de palabras y definición de palabras. Bien, sabemos que cuanto más grandes son nuestros pacientes con TDL, más dificultades en el vocabulario van a tener. Esto es así porque tienen dificultades para encontrar palabras, usan palabras muy genéricas. Esto obviamente va a tener un impacto negativo en el discurso y en la conversación, y algo fundamental es que leen mucho menos que sus pares. Entonces, sabemos que cuanto más grandes somos, una gran fuente de aprendizaje de palabras es la lectura, y los niños con dificultades del lenguaje por lo general leen menos que sus pares. Y también el vocabulario profundo, o sea, la profundidad de vocabulario es pobre. Bien, acá yo les puse rápidamente cómo poder evaluar con pruebas funcionales la parte expresiva, hacer el análisis de una muestra de lenguaje espontáneo, ver qué tipo de vocabulario utiliza, si tiene latencias, usa palabras muy genéricas o no. En tareas de denominación también ver esto, qué tipos de errores lexicales aparecen, y tareas de fast mapping. En el receptivo podemos evaluar con comandos verbales con objetos, ¿sí? Y con conceptos, o sea, evaluar los conceptos básicos. Bien. En cuanto a las pruebas estandarizadas, acá yo les hice como un listadito de qué pruebas nos... Perdón, sí. Macarena, ¿me darías un ejemplo de qué sería una prueba de fast mapping? Sí, una prueba de fast mapping es una prueba en donde vos tenés, acá yo les puse un ejemplo, vos tenés, lo que vas a hacer es decirle una palabra que es desconocida por el paciente, o una palabra inventada que nunca escuchó en una situación de juego, con otros distractores, es decir, palabras que él ya conoce, y lo vas a exponer. Suponete que le inventás, no sé, una palabra cife, ¿no? Y le decís, bueno, vamos a comer cife, y se lo mostrás. Y después, en la situación de juego, le decís, ay, ¿me pasás el cife? Y vas a ver si él rápidamente pudo percibir esta palabra, deducir cuál era su significado y memorizarlo. Ok, gracias. Hay, si quieren después busquen en internet, esto igual lo vimos cuando vimos la evaluación dinámica, esto está como todavía en modo experimental, porque no hay nada como estandarizado, nada que te diga, bueno, lo normal es que, no sé, a tantas tasas de exposición aprenda la palabra, bueno, eso lo sabemos, necesitan 2 o 3 veces que se les repitan los niños con desarrollo típico, pero los niños con trastorno del lenguaje no sabemos, ¿sí?
Eso, digamos, por ahora las pruebas experimentales lo que dicen es que vos te fijes en tu población, porque va a depender mucho de la población. Bien. Las pruebas estandarizadas, yo acá se las fui nombrando en el expresivo, Gardner o One Word, cualquier prueba que evalúe vocabulario. Preschool, la parte expresiva, los ítems que evalúen el aspecto léxico-semántico del self, y TPA, fluencia verbal. Y la parte receptiva, los mismos, solamente que agregué el BOEM, que es un test específico de conceptos. Bien. Acá puse, ojo, el vocabulario y la semántica se desarrollan con intensidad del primer año de vida y los 3 años. Es por eso que hay que evaluar el nivel léxico, porque también, como ya dijimos, va a impactar en el desarrollo de la morfosintaxis y las habilidades narrativas. Pero, como dijimos en una de las primeras diapos, el desarrollo del vocabulario está muy ligado con las experiencias que tengan los niños. Y hay muchísimos estudios que corroboran que los niños de bajo estatus socioeconómico suelen tener una calificación más baja en test de habla y lenguaje por el vocabulario y lenguaje académico que requieren. Por lo cual, las pruebas de vocabulario, las que miden cantidad, no servirían para distinguir entre niños típicos y niños con trastorno de lenguaje. Incluso algunos autores recomiendan no puntuar estas pruebas. Entonces, yo les pregunto, ¿qué hacemos? ¿Tomamos una prueba de vocabulario estandarizada o no? ¿Sacamos los puntajes estándar o no? ¿Qué les parece? ¿Las leo en el chat o las escucho? Yo creo que sí. Ok. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? La pregunta era por la diferencia que había entre un niño con determinada... Exacto. Lo que entiendo que vos decís, ¿no? Son niños típicos, pero uno con estímulo social adecuado y el otro con bajo estímulo por el contexto. Exacto. Si nos dicen que no nos serviría para distinguir entre trastorno del lenguaje y niños típicos, y algunos autores recomiendan hasta no puntuar las pruebas de vocabulario por esta razón. ¿Para qué tomaríamos una prueba de vocabulario? Yo también tomaría prueba de vocabulario. ¿Pero para qué? Perdón, Maca, yo no, la de los puntajes no la tomaría y la de arriba sí, justamente para ver qué cosas socioculturales está el nene, o sea, si es estándar, si no, pero no sé. O sea, más allá de que no nos va a servir para decir este nene tiene trastorno de lenguaje o no, pero de algún lado tenemos que partir y tenemos que conocer justamente cuáles son los tipos de palabras que conoce, qué pasa cuando no conoce una palabra, si da una definición, si da alguna característica perceptual. Por lo tanto, sí es importante. Obviamente que podemos sacar los puntajes estándar, pero con el cuidado, con el reparo de que no nos va a servir para distinguir entre el trastorno del lenguaje o no. Siempre combinarlo con otras pruebas, pero sí es súper importante. Lo más importante para mí es analizar el test de vocabulario. ¿Qué pasó cuando él tuvo que denominar? ¿Y qué pasó cuando se confundió? Entonces ahí podemos ver la clasificación de los errores lexicales. Ahora vamos con esto, pero antes quiero hablar sobre las facilitaciones. ¿Qué son las facilitaciones? Cuando nosotros estamos tomando una prueba de vocabulario y le decimos, tiene que decir, no sé, por ejemplo, bombero, ¿sí? Y no dice nada, esperamos 2-3 segundos, la damos por incorrecta porque no hubo ausencia de respuesta, y le podemos dar primero una facilitación semántica. ¿Te acordás este señor que apaga incendios? ¿Cómo se llama? Bueno, si nos dice bombero, quiere decir que esta facilitación semántica lo ayudó a recuperar la palabra, ¿sí? O también le puedo decir, este es un bomb, y ver si me dice, ah, sí, bombero. Si estas facilitaciones le ayudaron a recuperar la palabra,
¿Qué quiere decir? Que él conocía esa palabra, no es que la desconocía, pero tenía problemas para evocarla. Y esas facilitaciones lo ayudaron, ¿sí? Entonces, siempre, si bien es algo totalmente cualitativo, porque cuando tomamos prueba de vocabulario ante ausencia de respuesta lo damos incorrecto, por más que la facilitación le ayude o no, pero nos puede ayudar a decir, bueno, este nene tiene algún problema en la evocación, en lugar del desconocimiento. Ahora sí volvamos a la clasificación de errores lexicales. Cuando un paciente o cuando un niño te dice una palabra en lugar de bombero te dice señor, bueno, ¿qué tenemos que ver? ¿Qué tipo de error es? Estos errores pueden ser taxonómicos o temáticos. Básicamente esas son como los dos grandes grupos, ¿no? Taxonómicos, acá yo les puse, pero vamos a ir viendo cada uno. Taxonómicos pueden ser superordinados, coordinados o subordinados. Entonces, dentro de la misma categoría, va a ser superordinado cuando nos diga el nombre de la categoría en lugar del objeto que debía denominar. Entonces nos dice, por ejemplo, animal por reptiles, o comida en lugar de banana, fruta en lugar de pera, ¿sí? Ese es un error superordinado. Coordinado cuando están en el mismo eje. La más típica es que nos digan león por tigre o tigre por león, silla por banquito, no sé, pera por manzana. Dentro de la misma categoría confunde un término por otro. Y subordinados cuando nos dice, en lugar de nominar la categoría, nos dice el nombre de alguno de los objetos. Vieron que en el One Word hay algunos ítems en donde tiene que decir animales o comidas, y los pacientes que no pueden nombrar la categoría lo que suelen hacer es errores subordinados porque nos van nominando, dicen hamburguesa, pollo, banana, pero no te dicen comida. Bien, esos son los errores taxonómicos. Ahora bien, pueden ser errores temáticos cuando nos dan un término que está vinculado al estímulo que se presentó, pero no desde un criterio taxonómico, sino que tiene que ver más con el tema, ¿sí? Pueden ser asociados cuando hay pocos rasgos en común, por ejemplo, dice globo por barrilete, o centímetro por termómetro, atributo cuando describe la función, qué materiales lo constituyen o el espacio en el que se encuentra, funcionales cuando nos dice la función, por ejemplo, dice sentarse por banco, locativos, nos dice, por ejemplo, cocina por heladera, comedor por muebles, o, acuérdense, el material, oro por monedas. Circunloquios cuando hay un rodeo verbal vinculado al estímulo presentado, pero no llega al término que deseamos. Descripciones para representar personas o cosas por medio del lenguaje, refiriendo o explicando distintas partes, y las definiciones. Fija con claridad y exactitud cuáles son las características, pero no da el nombre adecuado. Esos dijimos que eran como los dos grandes grupos. Extensión de reglas da un término derivado de otro o un término combinado nuevo. Es decir, crea una nueva palabra a partir de regularizar alguna regla, ¿no? Por ejemplo, algo muy típico es que, bueno, antes, ahora ya no tanto, pero capaz cuando les mostrabas el teclado de la computadora decían escribidor o escribidora por máquina de escribir, limpiadora por escoba, es decir, son incorrectas, ¿sí? Pero extiende una regla para un término al cual no correspondía aplicársela. O también puede hacer un término combinado nuevo, es decir, combina dos palabras, mantiene un mínimo vínculo semántico con el término que buscamos, pero no es específicamente. Por ejemplo, puede decir hombre de planta por jardinero. Después hay otros tipos de errores no relacionados, cuando te dicen no sé, no puedo, no me acuerdo, ausencia de respuesta, términos inespecíficos, algo, eso, una cosa, lo que estaba ahí, términos sin vinculación, cuando no tiene absolutamente nada que ver con el estímulo target que estábamos buscando, neologismos, no sabemos qué quiso decir o se inventó una palabra totalmente nueva, perseveraciones cuando nombra un estímulo que se le presentó anteriormente,
Y vínculo indirecto cuando recupera un término coordinado vinculado con el target, pero lo asocia a otro. Por ejemplo, dice vacaciones por cartera. Bien, errores fonológicos es también bastante frecuente, da un término fonológico similar al que se quiere recuperar, puede coincidir con otro que exista o no, por ejemplo, puede decir papache por mapache, o muletas por maleta, brana por banana, castor por tractor, ¿sí? Es bastante similar desde lo fonológico y puede ser una palabra que exista como castor o que no exista. Y errores visuales da un término cuya representación visual se asocia a la representación total o parcial del término buscado, o sea, confunde desde lo visual. La típica es que en lugar de humo diga nubes. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es típico? Porque hay justamente un estímulo del one word que es humo, y a veces te dicen nubes. Entonces, obviamente que no pretendo que se hayan aprendido con esto que dije súper rápido todas las definiciones de cada uno de los errores, pero tratemos de pensar qué está pasando en cada una de estas palabras. Si en lugar de bombero dice camión de bombero, incendio, ¿qué está pasando? Error conceptual, de contexto. Bien, ok. Vamos a ir entonces. Está claro que no es taxonómico, porque no está diciendo algún otro dentro de la categoría, y dentro de los temáticos. ¿Cuál pondríamos? ¿Qué está haciendo el paciente si dice camión de bombero incendio? Asociado. El asociado tiene pocos rasgos en común. Fíjate que el ejemplo es globo por barrilete. Y la verdad es que está bastante más asociado camión de bombero incendio con bombero. Ok. Acá lo pusieron en el chat, atributo, exacto. ¿Por qué? Porque describe el locativo, o sea, camión de bomberos, puede ser el lugar donde está, y también describe algo al respecto, que es el incendio. Bien. El siguiente, en lugar de leopardo, dice iguana. Taxonómico. Bien, taxonómico. Y dentro de los taxonómicos, superordinado, subordinado o coordinado. No me acuerdo, creo que era superordinado. No me acuerdo. Volvemos. Pero acuérdense, super da algo superior, subordinado da algo por debajo, coordinado dentro del mismo eje. Dice, Coordinado puede ser. Coordinado. exacto, cambia el nombre de un animal por otro. En lugar de cascada dice lago. Taxonómico. Taxonómico, bien. Coordinado, superordinado, subordinado. Coordinado. Coordinado, exacto. Mm. Si en lugar de muebles dice sillones. ¿Qué les parece? Taxonómico. Bien, taxonómico. Subordinado. Bien, subordinado, perfecto. Si en lugar de transportes dice sirven para manejar. ¿Está dentro de la categoría taxonómica o no? A ver qué. Taxonómico, dijimos que no. Temático, ¿cuál puede ser? ¿No es otra vez la de atributos que dice que describe la función? Atributo. Exacto. Describe la función. Bien. ¿Cuál era el siguiente porcentaje? Dice super. Si se acuerdan, lo voy a hacer acá.
En la diapositiva del One Word el porcentaje era así, y él dijo súper refiriéndose a supermercado. Al día. Al día, exacto. ¿Cuál sería el error acá? Visual, pero no sé cómo se dice. Visual, exacto. ¿Por Sí. qué? Porque lo confundió desde lo visual. Bien. Y el último, en lugar de termómetro, dice no sé. Los no relacionados. No relacionado, exacto. ¿Sí? Bien. ¿Por qué estaría bueno que hagan este análisis cuando tomen una prueba de vocabulario? Porque van a poder decir, al finalizar, este paciente cuando no sabe definición da... por lo general da descripción funcional, o sea, errores temáticos. O busca busca decir un término por otro dentro de la misma categoría. Es decir, tratamos como de establecer hipótesis para después ir a la intervención. Bien. ¿Y en Bueno, qué me serviría para la intervención? O sea, entiendo tu análisis y está bueno, pero ¿qué uso le doy a la bien, si intervención? trabajas más relaciones taxonómicas o relaciones temáticas, ¿sí? Okay. Igual ahora vamos a hablar un poco más de eso. Bien, la intervención va a ir focalizado a la amplitud y profundidad del vocabulario y también para aquellos pacientes que tengan dificultades de recuperación para facilitar la evocación. De todas formas, están bastante ligados estos dos trabajos porque acuérdense que la hipótesis inicial de los problemas de evocación eran que tiene una red semántica pobre, entonces vamos a tener que trabajar también la profundidad de vocabulario. Bien, en cuanto a prácticas basadas en evidencia, es un gran tema porque cuando estábamos en la clase de autismo, de hecho compartimos un paper en donde decía había como 27 prácticas basadas en evidencia para el trastorno del espectro autista. ¿Y qué pasa con el trastorno del desarrollo del lenguaje? No tenemos tantas prácticas basadas en evidencia, ¿sí? Es un gran tema, de hecho, bueno, Elvira Mendoza Lara es una gran referente en lo que es lenguaje, y ella en su último libro llama al trastorno del lenguaje un trastorno invisible. ¿Por qué? Porque no tiene tanto peso, y eso hace también que no tengamos tampoco tantas prácticas basadas en evidencia que nos diga cuáles son las mejores metodologías para intervenir. Pero, bueno, obviamente que las prácticas basadas en evidencia, los datos que nos aportan la investigación, junto a la práctica clínica, nuestros años de experiencia es lo que va a hacer que demos servicios de mayor calidad y más eficaces, pero Montfort también lo que dice, que en esto tiene razón, es que los datos, las prácticas basadas en evidencia o todo lo que se investiga suele ser lento, ¿sí? Cuestionable, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces todos los datos de las investigaciones pueden ser falsables, ¿sí? Entonces, bueno, hay que tomarlo con cautela. Y por lo general también son parciales, o sea, nos dicen un aspecto muy puntual y no toda la información. ¿Por qué? Porque también a la hora de investigar es muy difícil abarcar todo, y sino que nos vamos a enfocar en algo en particular. Sí sabemos, y de esto no cabe duda, y hay investigación al respecto, de que los niños van a aumentar el vocabulario si tienen más experiencias, si tienen más tasas de exposición a la palabra, si están comprometidos activamente con la tarea, es decir, si están interesados y motivados a hacerlo, si las instrucciones son consistentes y directas, si hay estrategias de aprendizaje de palabras más específicas, que ahora vamos a ver cuáles son, y si incluimos apoyos visuales. O sea, todo esto nos dice la investigación, la evidencia que esto funciona. Bien, ¿cómo vamos a trabajar
para aumentar el vocabulario y para trabajar la profundidad de vocabulario? Bueno, indirectamente, a través de la conversación y de la lectura, y directamente explicitando el significado de las palabras y con estrategias para trabajar profundidad. Relaciones taxonómicas, relaciones temáticas. Yo les puse acá un estudio muy interesante que es del 2019 de Florida. La verdad es que está muy bueno, yo se los voy a pasar. ¿Qué es lo que ellos investigaron? Es cómo impactaba la intervención del vocabulario en niños preescolares en la profundidad del vocabulario. Es decir, qué estrategias fueron las que más funcionaron. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Durante 2 meses a grupos de niños le leyeron 2 cuentos y establecieron distintas estrategias de intervención y después vieron cómo había mejorado el vocabulario. ¿Qué es lo que ellos utilizaron durante el estudio? Repeticiones de palabras y explicitar el significado, dar información semántica, ya sea perceptiva, funcional y de qué categoría eran, lectura de libros y juegos y relaciones entre palabras taxonómicas y temáticas. Y ellos lo que quisieron ver específicamente es cuál de estas 2 estrategias funcionaba mejor. Sí, trabajar relaciones taxonómicas o relaciones temáticas. Y lo que ellos vieron es que los niños aprendieron palabras relacionadas taxonómicamente más profundamente que las temáticas, aunque hubo aumentos en el aprendizaje de ambos tipos de relaciones. Por supuesto que los hallazgos no tienen que tomarse como una sugerencia de que solo vamos a enseñar relaciones taxonómicas, ¿sí? Pero tampoco, o sea, lo que nos está diciendo es que trabajemos ambas, pero demos más importancia a las taxonómicas, al menos por ahora, hasta que sepamos lo contrario. Bien, otra práctica basada en evidencia que sirve para aumentar el vocabulario es la lectura compartida. Los primeros estudios sobre los beneficios de la lectura compartida fueron en 1970, pero es recién en 1988 que se investiga la relación causal entre lectura de cuentos en niños de 2 años y sus padres con el desarrollo del lenguaje, a través de un enfoque específico que se llamó lectura dialógica, y ahora vamos a ver un poco más de qué se trata. Y en 2005 hay un estudio de Ana María Borzone, que es argentina, y que es una genia en todo lo que es lectura. Acá yo les puse cuál es bien, acá está el link del estudio, en donde estudió la lectura de cuentos en el jardín de infantes como un medio para desarrollar estrategias de lenguaje. Bien, cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuándo comenzar a leer a los niños? No hay mucha evidencia sobre algún estudio que nos diga es importante empezar a leer a los 2 años o al año. Lo que sí sabemos es que la mayoría de los niños logran atención conjunta, pueden prestar atención y comprenden la intención del hablante hacia el año, pero sabemos que cuanto antes comencemos a leer a los bebés, incluso de meses, eso predice o nos ayudaría en el posterior desarrollo del lenguaje. En cuanto a las características que tienen que tener los libros, por supuesto que tienen que tener imágenes, tienen que estar relacionadas con lo que se está leyendo, en lo posible pocas palabras. Incluso hay algunos cuentos, tienen un nombre en particular, pero ahora no recuerdo cómo se llaman. Hay algunos libros que son solo imágenes, como secuencias, y no hay palabras, ¿sí? Y esos creo que están buenísimos, porque muchas veces lo que nos pasa con los papás, seguramente a ustedes también les pase, es que te dicen, yo le intento leer, pero él no me presta atención, porque le leo y él se va. Bueno, quizás no tenés que leerle todo lo que dice en la hoja, tenés que inventarte un cuento sobre lo que está sucediendo, pero con poquitas frases, ¿sí? Y algo que les quería mostrar es, acá me puse tres ejemplos, que me parece que está bueno que tengan libros en donde se repite siempre la misma secuencia. A ver...
Bien, entonces, yo tengo un montón de estos de Buenas noches de Keiko Casa, ¿sí? Acá está, después les escribo el autor. En estos cuentos siempre se repite la misma secuencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les muestro este que es bien cortito y rápido. Esperen que voy a dejar de compartir, así lo miran. A ver si puedo... Ahí está. Bien, este libro es re cortito, ¿sí? Es de un mono que tiene que lavar la ropa de los animales, después, bueno, los pone a secar, los plancha, los pone en una bolsa y se los va a ir dando. Entonces, miren todo lo que lo uso, que pobre ya está, lo tengo que pegar. En cada una de las hojas le va a ir dando a un animal el disfraz, su traje, y se lo va a dar de forma equivocada. Entonces al tigre le da el disfraz de avestruz. Y siempre se repite la misma secuencia, lo mismo que le dice. Después hace lo mismo con este otro animal, lo mismo, lo mismo. Siempre se repite la misma secuencia. ¿Por qué creen que está bueno incluir estos cuentos en donde se repite siempre la misma secuencia? ¿Qué les parece? Para favorecer la memoria de trabajo. Bien, para favorecer la memoria de trabajo. Para Y eso, ponerlo varias veces a la misma palabra. exacto, para favorecer la recuperación, exacto, y para que cuando pueda renarrar tenga el modelo y ya tenga como la facilitación. Entonces, ya si bien estamos trabajando vocabulario y todo, acuérdense que el lenguaje es uno solo, entonces también vamos a estar trabajando discurso narrativo. Bien, volvemos acá. Ahora, ¿cómo vamos a leer? Bueno, hay este método que se llama lectura dialógica, no es una lectura tradicional en donde el adulto lee al niño sin intervención por parte de él, sino que es el adulto el que asume el papel de escucha activa y el que va como guiando la narración por parte del niño. Por eso es tan importante que los cuentos tengan dibujos y esto de que se repita siempre la misma secuencia. Y acá yo les puse la metodología que sigue, que es con algunas preguntas específicas, terminativa, en donde presentamos una oración incompleta para que pueda dar una respuesta, memorística cuando preguntamos acerca de algún detalle específico del cuento, una pregunta abierta, ¿sí?, en donde podemos preguntar algo al niño, dónde sucedió, algo específico. Están las preguntas informativas, que son las preguntas de tipo Q, sobre imágenes del libro, y las distanciadoras, que también son muy importantes y que a veces nos olvidamos, pero que son las que nos van a servir para llegar a la representación mental del cuento, es cuando inducimos al niño a establecer conexión entre lo que pasa en el libro y alguna experiencia propia, ¿sí? Eso es súper importante. Bueno, en esta lectura dialógica se va a tratar de repetir y ampliar información que el niño da, dar feedback sobre cómo lo está haciendo, seguir el interés del niño en la elección del cuento y, por supuesto, divertirse en conjunto. Yo acá les puse un programa, ¿sí?, que es de Estados Unidos, que se llama Read It Again, pre-kinder, que tiene evidencia científica y trabaja específicamente sobre el vocabulario, la narración, conciencia fonológica y el print knowledge, que lo puse en inglés porque no encontré como, creo que sería conocimiento alfabético, no me surgía la palabra en castellano, pero quiere decir que tengan conciencia de que las palabras tienen un significado. Yo después se los voy a pasar, está obviamente en inglés, pero hay una parte en castellano, y lo único que tendrían que hacer es conseguir los libros, pero te dice específicamente qué podés trabajar con cada uno de los libros para abordar estos 4 aspectos. Y tiene evidencia científica de que es eficaz para trabajar, digamos, para mejorar estos 4 aspectos.
Bien, acá yo les puse el material que hice, que es 13 cuentos consonánticos, no quiero aburrirlos, pero la idea de este cuento también surge por esto de la lectura dialógica. Son cuentos súper cortitos, este es el que se va a sortear hoy, ¿sí? Son cuentos súper cortitos, que después se trabaja el lenguaje en general, ¿sí? Vocabulario, morfosintaxis, conciencia fonológica. Cada cuento sí es específico para un grupo consonántico, para abordar objetivos de la fonología, y después tenemos un dadito para trabajar el discurso narrativo, porque cada una de las caras del dado se refiere a un episodio, a una de las estructuras del discurso. Entonces, este tipo de material está como pensado desde esta base teórica. Bien, ahora sí vamos con estrategias como más específicas. Niños con ausencia o escaso vocabulario, vamos a armar un listado de palabras, ¿sí? No más de 20 palabras como mucho, va a constituir el pilar sobre el que posteriormente se va a desarrollar el sistema lingüístico, y no solamente tenemos que incluir palabras que denominen cosas, sino también verbos. Es súper importante porque a partir de tener los verbos vamos a empezar a armar frases. Después, también conceptos básicos, palabras relevantes cultural y socialmente, como hola, chau, gracias, pero estos tres, digamos, hay que dejarlos también ¿no? Las palabras concretas que denominan cosas, hay que tener en cuenta qué palabras son del interés del niño, ¿sí? Y van a ser funcionales. Entonces, para un niño que le gustan los autitos, bueno, seguramente una de las palabras va a ser auto. Pero si tengo otro niño que no le interesan y le interesan los dinosaurios, la palabra estimular va a ser dino, ¿sí? Entonces, este listado de palabras con el que vamos a trabajar va a cambiar de paciente a paciente. Siempre tratar de pensar en actividades funcionales. ¿Qué quiere decir una actividad funcional? Es una actividad en donde hay un intercambio real y la respuesta es operativa. Es decir, necesitamos que el niño responda con eso que estamos buscando para poder llevar a cabo la acción. Por supuesto que está muy ligado al desarrollo morfosintáctico, porque si estamos trabajando frases de 2 palabras, vamos a buscar, no sé, dame la pelota, dame el trencito, dame el auto. Entonces, estamos trabajando ambas cosas al mismo tiempo. O los conceptos básicos, o los adjetivos, la pelota grande, la pelota chiquita, la pelota azul, la pelota roja. Es decir, a través de un mismo juego vamos a ir manipulando las distintas variables para que haya un intercambio real y la respuesta del niño vaya en consonancia a eso que estamos buscando, a nuestro objetivo. En cuanto a los conceptos básicos, es muy importante evaluarlos y también trabajarlos, porque nos van a servir para entender y describir las relaciones entre objetos, entender la ubicación y las características de personas, lugares y cosas, entender el orden de los eventos, seguir instrucciones y resolver problemas. ¿Qué nos pasa con los niños? A veces es difícil entender un concepto. ¿Por qué? Porque si yo les digo pelota, y si yo les digo arriba, es mucho más fácil comprender pelota porque tiene un referente físico concreto. En cambio, el concepto arriba va cambiando de una situación a otra, ¿sí? No, es difícil representar arriba. O sea, sí, ustedes me pueden decir, sí, pero el picto del cuadradito con la flechita para arriba, sí, ok, pero es difícil. No es tan concreto como el objeto pelota. Entonces, es por eso que tenemos que trabajarlos y tenemos que incluirlos. En el proceso de adquisición pasan por no estar familiarizados con ningún miembro de la pareja. Siempre acuérdense que trabajamos con parejas, arriba abajo, grande chiquito, alto bajo, largo corto, etc. Después pasan a saber algo sobre la dimensión del concepto, pero no de forma específica. Luego aprende uno de los conceptos. Luego lo puede confundir este concepto con su opuesto, aprende ambos miembros de la pareja, utiliza los conceptos en algunos contextos pero en otros no, y luego los generaliza. Entonces, para la intervención lo que les sugiero es que no introduzcan demasiados conceptos nuevos a la vez. Enfóquense en una pareja de conceptos, arriba, abajo, y traten de seguir
en la línea que vimos recién. Presentamos primero uno de los miembros de la pareja en 3 o 4 ejemplos. Cuando chequeamos que ya entendió que es arriba, pasamos abajo. Y después lo hacemos de forma mezclada. Es aconsejable también establecer algún orden en cómo los presentamos. Lo principal o lo primordial al inicio es trabajar estos conceptos en relación al propio cuerpo y con materiales concretos. Nos ponemos el lado arriba de la cabeza o lo ponemos abajo de la silla, ¿sí? Trabajamos con el propio cuerpo y con objetos concretos para que sea lo más explícito posible. Y no solo trabajen con el lado, con el lápiz, con la cartuchera, con el perfume, ¿sí? Es decir, no nos quedemos ligados solamente a un objeto, sino que demos muchos ejemplos. Ahora bien, propuestas específicas para ampliar el vocabulario y trastornos de evocación. Tenemos que pensar que si primero pasamos por una etapa de percibir, ¿sí?, la palabra, por supuesto que tenemos que mejorar las representaciones fonológicas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con tareas de conciencia fonológica. Yo acá les puse que pensemos cuáles pueden ser actividades de conciencia fonológica y que tengamos en cuenta la jerarquía. Es decir, no vamos a trabajar primero que cambie a moto, cambiarle la M por la F, sino que vamos a empezar por segmentación de sílabas, reconocer qué palabras empiezan con ma. Y también esto, acuérdense que el lenguaje es uno solo, entonces tenemos que tratar de pensar en objetivo en conjunto con la fonología. Si estamos trabajando fonema fricativo S, bueno, podemos trabajar actividades de conciencia fonológica con ese sonido target. Luego nos vamos esperen que volvemos acá, a mejorar las representaciones semánticas y finalmente a entrenar la memoria verbal. En cuanto a las representaciones semánticas, acuérdense que vamos a trabajar relaciones taxonómicas y temáticas. Podemos trabajar tareas de categorización, donde asociamos o agrupamos los estímulos según algún criterio. No necesariamente tiene que ser siempre el mismo, podemos agrupar los que son iguales, los que los que son rojos, es decir, algún criterio perceptivo, los que son ropas, los que sirven para comer, los que sirven para hacer la tarea, ¿sí? Y mapas semánticos. Luego, diferenciación y elaboración de los componentes del significado, actividades de semejanzas y diferencias, ya sea por uso, categorías, forma, tareas de análisis y síntesis, adivinanzas. Y finalmente, consistencia del significado, dar definiciones, describir las características del objeto, trabajar con absurdos, sinónimos, antónimos. Y acá yo les fui poniendo algunos ejemplos. Tareas de categorización, por ejemplo, a qué familia pertenecen, ¿sí? Acuérdense que podemos ir complejizando, ¿sí? Si estamos trabajando con ropas, después podemos trabajar con categorías ropas de invierno, ropas de verano, ropas de fiesta, ropas deportivas. Es decir, dentro de la categoría vamos complejizando un poquito más. Y también, obviamente que va a depender mucho del nivel y de la edad del paciente y también de sus intereses. Por ejemplo, podemos trabajar con sopas de letras, crucigramas, si tenemos un paciente más grande que esté en etapa de adquisición de la lectoescritura. Las actividades que son de tipo lince, de buscar algún objeto, son muy valiosas y por lo general les divierten un montón, entonces, bueno, podemos tachar todos los instrumentos musicales, todas las comidas, todos los animales. Acá les puse una actividad de asociación, por familias semánticas, por función, y este tipo de actividades que sería para un paciente más grande, porque ya es un paciente que tiene que leer. Algo también súper importante, que yo al principio no lo trabajaba mucho y después lo empecé a trabajar mucho más, es el armado de mapas semánticos. ¿Por qué es importante? Porque es lo que me va a dar la profundidad de vocabulario. Es decir, sé que esto es un león, pero si quiero aumentar la profundidad de vocabulario de esta palabra, tengo que
decir más cosas del león. Es un animal, vive en la selva, es de la familia de los felinos, come carne, obviamente siempre ajustado al nivel del paciente, ¿no? Quizás estas 3 primeras características son para un paciente más chiquitito y esta última es para uno más grande, ¿sí? Acá les puse otra actividad, misma, tienen que agrupar palabras según a qué pertenezcan, pero también sería para un paciente más grande. Bien, intruso semántico, que es súper importante también de trabajar, porque ahí también vamos a estar trabajando la justificación oral, y si están trabajando oraciones en negativo cuando estén en la parte de gramática, nos va a venir bárbaro también. La misma actividad para un paciente más grande. Elaboración de los componentes del significado, semejanzas y diferencias, es decir, tiene que identificar o diferenciar en qué se parecen y en qué son diferentes. Pueden ser con dibujos o con palabras escritas. Yo uso un montón de material de fonografía, después al final yo se las nombré, ella es fonoaudióloga Daniela, no me acuerdo el apellido, pero es hermoso el material digital que hace. Bien, actividades de análisis y síntesis. Análisis a partir de un referente. El niño tiene que enumerar componentes, decime cosas que hay en el baño, decime 3 cosas que haga una vaca. Y en cambio en síntesis se dan 2 palabras y una pregunta para que el niño descubra cuál es el concepto que las engloba. Decime dónde hay una toalla y un peine. ¿Quién usa una pala y una manguera? Bien, acá les puse también adivinanzas con tarjetas de diferentes objetos, animales que den características para llegar al concepto. Y les puse este juego que está buenísimo, ¿sí? Acá este es un poco más caro y en Argentina tenemos los juegos de Bontus que son mucho más económicos y está bueno, el objetivo es el mismo. Adivinanzas de forma escrita, también la pueden hacer de forma oral. Comprensión de absurdos visuales, absurdos verbales, y después pasamos a historias absurdas. Acuérdense que pasamos por todos los niveles del lenguaje, opuestos, y finalmente llegamos a entrenar la memoria verbal. ¿Sí? Acuérdense que eso es lo que nos va a dar la rapidez en la fluidez y la facilidad para evocar. Memorizar consignas cada vez más largas, o el juego del teléfono descompuesto, ¿sí? En donde cada uno tiene que repetir lo que se le ha dicho, añadir una palabra y pasar al siguiente. Escuchar un pequeño relato y volver a completar, juegos de asociación, de memoria, ¿sí? O sea, donde le leemos una serie de parejas de palabras y después, en desorden, le vamos diciendo la primera palabra de la pareja y tiene que evocar la segunda, y canciones. Y para la velocidad de evocación, un juego que me encanta es este. Yo acá tengo el de los Bs, en el otro cónsul me dejé el Spotted, que también, esta es la versión más cara y esta es la versión económica, pero la idea es ir poniendo cartas en donde se repitan los mismos dibujos. Entonces, estamos trabajando velocidad. Lo que está bueno del Spotted es que hay un montón de versiones y, por ejemplo, el que yo tengo tiene palabras también escritas, no solo los dibujitos, entonces también estoy trabajando con otro objetivo. Bueno, esta es la bibliografía que yo les sugiero para ampliar trastorno específico del lenguaje de Aguado, el de Elvira Mendoza Lara, y el de estimulación del lenguaje oral de Mark Montfort y de Juárez Sánchez, que tienen un montón este último tiene un montón de actividades para hacer. Y yo acá les puse también 3 páginas de donde saco mucho material digital gratuito: Orientación Andújar, Fonografía Recursos y Entretea, que están buenos para sacar ideas, recursos digitales, imprimirlos o trabajarlos incluso desde la compu. Bueno, cuéntenme hasta acá si tienen alguna duda. Las escucho o las leo.
A ver. Bien. Bien. Muy bien, sé que fui muy rápido en esta segunda parte, ¿sí? En donde mostraba ideas, pero creo que están bastante claras en las diapositivas y lo que más me interesaba era darles el marco teórico de por qué estamos trabajando esto y cuál es la evidencia que tenemos al respecto. Bien. Exacto, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué? A ver, está buenísimo ponernos a jugar el con cuál se relacionan y todas seguramente lo tenemos, pero ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Sí? Entonces, bueno, les agradezco un montón